Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en modo paz. La paz, que desde que se conoció el fallo de la Corte Constitucional, ha generado muchas expectativas, debates, división de opiniones, unas catastróficas que piensan que la paz está en jaque, que está amenazada, que la van a volver trizas. Otros, sin embargo, piensan que el fallo es muy razonable y es muy sensato. Incluso muchos de los que han apoyado el proceso de paz con las FARC desde el principio piensan que le va a dar mucha más legitimidad y mucha más deliberación a todas las leyes que pasen por aquí, por el Congreso. Hoy, cuando grabamos este programa, todavía no se conoce el fallo completo de la Corte Constitucional, pero lo que sí es claro es que el uribismo se anota un gol frente a la larga lista de objeciones que tiene a la paz con las FARC. Este logro jurídico se logra con una demanda que presentó el senador del Centro Democrático, Iván Duque, en agosto del año pasado, con el respaldo de más de 1 millón de firmas. Y con él vamos a conversar en detalle hoy sobre este fallo de la Corte y sobre todos estos altibajos e incertidumbres alrededor de la paz. No se vayan, regreso en unos minutos. Como ya les anuncié, hoy en Modo Paz nos acompaña el senador del Centro Democrático, Iván Duque, autor de la demanda contra el acto legislativo que ha causado tanto revuelo por estos días. Senador, gracias por aceptar la invitación. Gloria, un placer estar en tu programa. Me imagino que está muy contento con este logro jurídico ante la Corte Constitucional. Hay una satisfacción, por supuesto. La demanda era mucho más ambiciosa que el fallo de la Corte, porque la demanda lo que mostraba era que integralmente el acto legislativo sustituía la Constitución. Primero, acortando los tiempos. Segundo, sometiendo al Congreso a ser un notario al servicio de la Casa de Nariño. Tercero, comprometiendo los planes de desarrollo por prácticamente 2 décadas. Cuarto, tratando de llevar todo lo que es la aprobación del acto legislativo a activar una reforma mucho más ambiciosa. Y la última, la incorporación a la Constitución. El artículo transitorio. Claro. Todo eso, a mi modo de ver, una gran adefesio. Y ciertamente la Corte nos escuchó, fuimos a una audiencia pública, presentamos nuestros argumentos y nos terminó validando algo que dijimos tantas veces: se está sustituyendo la Constitución, se está afectando la separación de poderes y se le está dando al presidente un poder extralimitado para conducir la labor del Congreso, y eso es inadmisible en una democracia. Es decir, es una victoria agridulce, pero inesperada y sorpresiva. Yo creo que nadie se estaba esperando que se fuera a presentar este fallo. Bueno, yo creo que uno siempre debe tener convicción cuando está defendiendo sus ideas. Yo creo que cuando fuimos a presentar en la audiencia pública ante la Corte nuestros argumentos, yo creo que nuestros argumentos fueron claramente esbozados, y por lo menos tengo una gran tranquilidad, y es ver que la Corte, en una mayoría, 5 magistrados, reconocieron que se estaba afectando la separación de poderes, que es un pilar de nuestra Constitución y que es un pilar de nuestra sociedad. Pero hoy, cuando estamos grabando el programa, todavía no se conoce el fallo definitivo de la Corte, y hace un rato conversaba con otro senador y escuchaba a otros analistas, que no es muy claro eso de la sustitución de la Constitución, porque se ha aplicado lo mismo para el presupuesto, para los tratados internacionales. Parece que ahí no es como muy... hay como un consenso. A ver, hay una cosa que es los avales del gobierno. Hay avales del gobierno en materia presupuestal, así como el gobierno no tiene iniciativa de gasto. Es decir, el gobierno puede presentar la propuesta presupuestal, el Congreso puede modificarla. Y obviamente cuando se trata de expandir gastos, el gobierno que maneja la política fiscal tiene la condición de decirle al Congreso si sí o si no. En los tratados internacionales se trata de una negociación de Estado a Estado, y las FARC no son un Estado. Y lo otro que hay que reconocer es, claro que puede haber una negociación para desarmar, desmovilizar y reinsertar un grupo armado ilegal, pero un presidente no se puede sentar con un grupo armado ilegal a negociar lo que le venga en gana, ni a poner el orden institucional en jaque, ni a jugar con la estructura de la Constitución. Las fronteras que tiene un presidente para negociar es la propia Constitución, y aquí se excedió eso, porque se permitió negociar ejes axiales de la Constitución con el grupo terrorista, y eso es lo que la Corte está diciendo: no señor, usted puede negociar, pero el Congreso es autónomo, es soberano y es libre para introducir las modificaciones que considere necesarias
en los documentos, en las propuestas de implementación. Y eso yo creo que es un triunfo de la democracia. Así haya en este momento una gran campaña mediática de sectores del gobierno tratando de hacerle, como dicen los muchachos, bullying a la Corte para tratar de corregir el fallo. Y en esto quiero decir una cosa, Gloria, que la Corte ya mató al tigre, ahora no se vaya a asustar con el cuero. Ajá. Bueno, también hay discusión sobre hasta dónde puede, ahora que el Congreso recobra el poder de introducir reformas, hasta dónde esas reformas pueden ir, porque dicen que si el espíritu, que si la esencia, que si el corazón del acuerdo se toca en alguna de las reformas, pues el gobierno la puede objetar. El presidente puede objetar cualquier ley. De hecho, el presidente ha objetado, aunque la Constitución no lo permita, actos legislativos, como lo hizo con la reforma a la justicia. Eso es un mandato que el presidente tiene. Pero si lo objeta, tiene que someterse nuevamente al trámite legislativo. Entonces, yo creo que ahí está clara la separación de poderes. Sí. El Congreso no puede pasar por encima del presidente y el presidente no puede pasar por encima del Congreso. El presidente puede objetar por dos razones, por inconveniencia o por inconstitucionalidad. Y el Congreso después delibera. Y si es una objeción de inconveniencia y el Congreso decide reafirmarse en lo que aprobó, el presidente le toca firmarlo. Y si no, si lo declara inconstitucional, tiene que ir a revisión de la Corte. Bueno, pero esa es la separación de poderes. Todo tiene que ir a revisión de la Corte, porque hablábamos hace un rato, es que todo lo que pase por aquí, la Justicia Especial para la Paz, que todavía no ha estudiado la Corte, la reglamentación de la amnistía, que todavía no la ha revisado la Corte. Al final, todo, a pesar de la autonomía del Congreso y demás, todo, al final de cuentas, el visto bueno lo da la Corte Constitucional. Es que yo lo que creo es que hay que defender la separación de poderes. Sí, estamos... Y aparte de defender la separación de poderes, lo que hay que entender es que esto no es un cataclismo, como han tratado de presentar algunos, sino es una gran oportunidad. Porque en la medida que haya más deliberación y se puedan forjar consensos, el país gana, porque hay más perdurabilidad. Las cosas que no han sido consensuadas, que pasaron sin la deliberación, que desconocieron el mandato popular del 2 de octubre, hay que corregirlas. Yo sí he escuchado que incluso personas que han estado, analistas, juristas, que han estado con todo el proceso y con todo el acuerdo de paz con las FARC, de acuerdo, les parece que es sensato, que le da legitimidad, que les permite deliberar, que le pone límites al gobierno y establece esa separación de poderes. Es decir, efectivamente no es tan catastrófico como lo pintan algunos. No, y hay una cosa, Gloria. La Constitución colombiana tiene un artículo, es el 374, que dice que la Constitución solamente la modifica el Congreso, una asamblea constituyente o un referendo. Es decir, excluye de la reforma constitucional a cualquier otro poder público y le da ese mandato excepcional al Congreso. Lo que pretendían hacer es que el presidente de la República presentaba una propuesta de reforma constitucional y después el presidente de la República condicionaba qué modificaciones hace el Congreso. Esa es una usurpación de una función constitucional. Ahí se afectaba la separación de poderes y eso es lo que ha dicho la Corte. Entonces, yo reconozco que la Corte aquí lo que ha hecho es, mire, querían convertir al Congreso en un notario y a mí me hubiera gustado también que tuviera firmeza para proteger la acción de inconstitucionalidad, cosa que no hizo, porque están hablando de control único. Es decir, un proyecto pasa por la Corte y ya nadie más lo puede demandar. Eso, a mi modo de ver, también limita un derecho excepcional que tenemos los ciudadanos de interponer acciones de inconstitucionalidad en defensa de nuestra Carta Política. Bueno, durante todo este primer semestre que ya se va acabando, ustedes han participado en los debates, he escuchado los debates, los discursos del Centro Democrático, pero siempre que se van a votar, todos salen detrás del presidente Uribe y no participan en las votaciones. A partir de este fallo de la Corte que les devuelve ese poder y demás, ¿ahora sí van a votar los proyectos? Gloria, devolvamos la cinta un poquito. ¿Por qué no hemos votado? Porque no están de acuerdo. Uno en política tiene que ser consistente y congruente. Y nosotros demandamos el acto legislativo antes del plebiscito. Lo demandamos porque consideramos que sustituye la Constitución. Pero otra cosa peor, el mandato popular del 2 de octubre debía impedir que se aplicara ese acto legislativo. Y se desconoció. Y la propia Corte cometió un error que fue permitir que se refrendara en el Parlamento por las mayorías derrotadas en las urnas ese acuerdo. Entonces la congruencia nuestra es no votar un procedimiento donde el Congreso quedaba sometido a ser un notario y donde los tiempos constitucionales se reducían. Hoy, ¿qué creo yo?
con este fallo deberíamos tener la mayor capacidad de deliberación, pero ya empieza uno a ver cosas peligrosas. Una comisión de paz del Congreso sale ayer a anunciar que a pesar de lo que dijo la Corte, ellos van a seguir votando en bloque y van a seguir pidiendo los avales del gobierno. Entonces, nos hicieron conejo con el 2 de octubre y ahora las mismas mayorías también quieren hacerle conejo a la Corte Constitucional. Con ese tipo de actitudes lo único que hacen es sembrar mucho mayor indignación en el pueblo colombiano y legitimar el hecho de llegar al poder y modificar aquellas cosas que han ido en contravía del orden institucional. Pero la Corte no tocó nada de los tiempos reducidos para aprobar los actos legislativos. No tocó el fast track, eso que usted llamaba modificar la Constitución en un horno microondas. Sí, lo que pasa es que yo se lo dibujo de la siguiente manera. El fast track es una avioneta y tiene dos alitas. Tiene un ala, que es reducir los tiempos, y tiene otra ala, que era someter al Congreso a ser un notario del presidente, a votar en bloque con el aval, la integridad de un proyecto. Esa ala se cayó y la avioneta quedó con una sola ala. La pregunta es, ¿puede la avioneta manejarse con una sola ala? ¿Por cuánto tiempo y con qué gasolina? ¿Y cómo van a manejar el peso? O de lo contrario, pues se van a afectar. Entonces, allí está el enfoque. O el enfoque es pasarse por la faja lo que dijo la Corte, que lo pueden hacer las mayorías como en efecto lo hicieron, porque lo que había fue aprobado por las mismas mayorías del gobierno, o pueden entender que aquí la Corte le ha dado la última gran oportunidad al Congreso como institución para construir unos consensos que perduren en el tiempo y que permitan tener una paz que sea sostenible y que sea representativa de todo el país. Porque una paz solamente arbitrada o manejada o construida por un gobierno agonizante como el que tenemos, que en un año va a estar saliendo, lo único que puede terminar haciendo es generando mucha más indignación en el pueblo colombiano y más legitimidad para reformar después todas las cosas que se hicieron mal. Regreso en 2 minuticos para seguir conversando con el senador Iván Duque del Centro Democrático y este fallo de la Corte Constitucional que todavía despierta controversia si no hay mucho acuerdo porque no se conoce el fallo completo y definitivo. Regreso. Sí, porque al final de cuentas, ¿cuánto se va a demorar la Corte? Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Dejación de armas. A partir de la firma de este acuerdo, inicia el plazo de 180 días para que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. La dejación de armas se realizará bajo el siguiente procedimiento. Se registrará la cantidad y el tipo de armas que poseen, las mismas que serán dejadas. En ese registro debe especificarse el carácter de las armas. Dentro de los campamentos ubicados en las zonas veredales, o sea, los sitios de concentración pactados, y solo mientras estén dentro de ellas, cada uno de los guerrilleros estará autorizado a portar un arma individual y todos serán vigilados por el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. Esta comisión además recibirá todas las armas de las FARC-EP. Una vez las armas sean registradas e identificadas, ese armamento será almacenado en un container y se procederá a su extracción. La extracción del armamento consiste en la salida física del armamento de la zona y posteriormente fuera del país. Quedará bajo responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas hasta su destinación final. Las armas serán destinadas a hacer 3 monumentos, uno en las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en territorio colombiano. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Seguimos aquí conversando en modo paz con el senador Iván Duque. Le vi un trino que decía exactamente, perdón, aquí las gafas, haremos todo lo posible por desmontar lo que genere impunidad. Es decir, están decididos a que ahora, en este segundo semestre, como falta toda la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, ustedes puedan introducir cambios de fondo en ese acto legislativo. A ver, hay cosas que ya han sido aprobadas que va a tocar modificarlas cuando nosotros lleguemos a la presidencia de la República. Yo le quiero decir las cosas graves, Gloria, es que cuando uno piensa en la Justicia Especial para la Paz y uno se da cuenta que la Procuraduría es un convidado de piedra que solamente participa por invitación, cuando es el garante del debido proceso, hay una falla estructural. Cuando uno ve
que en esa justicia especial para la paz puede haber calificaciones jurídicas propias, es decir, crear delitos, hay algo que está mal. Cuando uno ve que en los conflictos de competencias entre la JEP y otra jurisdicción, hay 3 de la JEP, 3 de la otra jurisdicción, y si hay empate, dirime el presidente de la JEP, algo está mal. Cuando uno ve la homologación... Es una justicia especial transitoria para un momento especial y excepcional. Pero tiene como premisa la impunidad. Porque los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, si entre comillas dicen toda la verdad, no van a pagar cárcel. Y eso va en contravía también de lo que Colombia firmó cuando entró al Estatuto de Roma. Que haya proporcionalidad. Yo entiendo que en aras de construir un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, puede haber reducción sustancial de la pena carcelaria como parte de la pena alternativa, pero no la ausencia. ¿Qué tal lo del narcotráfico? El narcotráfico convertido en un delito amnistiable, la sustitución y la erradicación voluntarias, y fuera de eso no hay medidas coercitivas efectivas para que entreguen la fortuna a las FARC para la reparación de las víctimas. Esas son cosas que necesitan corregirse no por al momento, no por uribistas, no por santistas, por el bien del país. Porque lo que nosotros no podemos crear son precedentes que terminen alimentando la delincuencia. Entonces el día de mañana el clan Úsuga decide encontrar, el clan del Golfo decide encontrar un discurso político para justificarse y dice yo quiero entrar en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción y pueden pedir el oro y el moro. ¿O qué tal el ELN en este momento que sigue flagelando al país y se siente legitimado para pedir el oro y el moro? Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que entender que el pedir una paz sin impunidad es la base de la construcción de un verdadero Estado de Derecho. El gobierno le ha hecho creer al mundo que es que nosotros estábamos en una guerra civil y que entonces aquí no había ningún orden. No, señor. Aquí tenemos una democracia con instituciones y la Constitución dice que es un deber del Estado proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. Es decir, la fuerza pública está defendiendo la Constitución cuando sale con actitud ofensiva o disuasiva frente al crimen. Y ahora los quieren homologar como si se tratara de 2 fuerzas equiparables. No, señor, las FARC han flagelado al pueblo colombiano y lo primero que tiene que haber es arrepentimiento, contrición de parte de ellos y la primera pieza de justicia es que los máximos responsables estén dispuestos a pagar una pena ante la justicia por los crímenes que cometen. Pero si hay justicia y reparación y se han venido pidiendo perdón y Gloria, usted sí cree... Gloria, pedir perdón sin sanción es muy fácil. Pero yo pregunto, ¿por qué en Colombia, a mí me encanta más el nombre del programa, Modo Paz? Porque es que yo siempre estoy en modo paz, yo creo en el modo paz y el país debe estar en modo paz, pero el modo paz empieza por no relativizar la justicia. Entonces, si alguien asesina a nombre de un grupo paramilitar y otro asesina a nombre de un grupo guerrillero, ¿lo que lo atenúa es la ideología del victimario? No, son el mismo delito y deben tener sanciones ejemplares. Claro, que son muy grandes y están armados y que hay que desarmarlos, maravilloso. Y en aras de esa desmovilización, desarme y reinserción, reduzcamos las penas como un mecanismo alternativo, en aras de que haya verdad y reparación. Pero lo que no puede haber es la ausencia de pena carcelaria, porque se alimenta la impunidad en la sociedad. Pero sí debe ser mayor el castigo cuando el delito lo comete un actor del Estado. Precisamente por lo que encarna el militar o el policía, porque es la defensa de la institucionalidad. Si comete un delito... pero bueno, esa no es la discusión en este momento. Pero a mí me parece importante, porque usted lo ha planteado, y las fuerzas militares, por supuesto que tienen un estándar más alto. Y yo nunca he dejado de decir eso. Es más, hay unas circunstancias de modo, tiempo y lugar de acción operativa y de acción de la fuerza que llaman actos del servicio, que deberían tener la garantía de ser juzgados por la justicia penal militar, como lo han hecho otros países, pero eso implica que Colombia fortalezca su justicia penal militar, no para que sea indulgente, sino para sino para que sea drástica, pero al mismo tiempo con las garantías de investigación. Y la otra, los que deshonren el uniforme, los que hayan abusado del uniforme y hayan cometido crímenes graves como los falsos positivos o mal llamados falsos positivos, porque realmente son crímenes deleznables, deben tener todo el peso de la ley. Pero en este, pues digo que no es el tema de discusión, porque en esto de la Justicia Especial para la Paz no se establece que los militares de los falsos positivos tengan más cárcel que los guerrilleros o que los pero sí es muy claro. A ver, filosofía. A mí me parece importante que se haya hecho una diferenciación de la cadena de mando de las fuerzas militares, porque es que las fuerzas militares son fuerzas legítimas
Y además, a la luz de los fallos que ha tenido la Corte Penal Internacional, como el caso La Venga o el Bemba Gombo o el de Joseph Katenga, todos han hablado de cadenas de mando, pero son muy claros en diferenciar que una cadena de mando de las fuerzas militares tiene unos conductos que adquieren unas responsabilidades escalables, pero también logra diferenciar cuáles de esas altas jerarquías están ausentes de una sanción simplemente porque no tenían un control efectivo. Pero eso no puede ser homologado a las fuerzas ilegales porque la propia Corte Penal Internacional ha dicho la responsabilidad en el caso de un irregular inmediatamente salta a la cabeza. Eso ha sido jurisprudencia internacional. Pero igual aplica para el ejército. No aplica. Entonces, Lo diferencia porque hay una cadena de mando. En la Justicia Especial para la Paz, dejando de lado esa doctrina de la Justicia Especial no se aprobó. de la Corte Penal Internacional. Eso es lo grave, que se hizo la diferenciación para las fuerzas militares y no se hizo para la guerrilla. Al dejar el vacío y solamente referirse a la cadena de mando de las fuerzas militares, lo que están tratando es de dejar un vacío que lo llena la aplicación del criterio de cadena de mando de las fuerzas militares. O sea, que Márquez y los claro, en el primer de acuerdo de las FARC, pues tampoco tienen responsabilidad en la cadena de mando. Y en el primer acuerdo de La Habana, los artículos 44 y 59 del capítulo de justicia eran idénticos. Después los quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Para favorecer a las FARC con el criterio de interpretación de las fuerzas militares, y ese es un gran error que no puede cometer Colombia. Bien. Voy a irme un poco antes al corte a comerciales para cambiar totalmente de tema y hablar de la actividad política. ¿Le parece? Regrese. Actualidad legislativa, Senado de la República. Equilibrio de poderes, fortalecimiento de la oposición. La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia, donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país. Actualidad legislativa, Senado de la República. Hoy en Modo Paz estamos conversando con el senador Iván Duque del Centro Democrático, que con este triunfo jurídico y con esta carrera de precandidaturas que hay en el uribismo, usted se ha anotado un gol. Ha aumentado unos cuantos puestos acercándose a que sea usted el escogido. Gloria, importante una cosa, yo presenté la demanda mucho antes de siquiera anunciar mi precandidatura. En agosto. Entonces, y la precandidatura se anunció hacia finales o a comienzos del mes de septiembre del año pasado. Yo me siento contento, es que es un triunfo del Estado de Derecho. Yo siento que es un triunfo de la democracia. Ahora hay que ver que el triunfo se consume en la práctica, que puede haber un gran triunfo jurídico, pero hay que ver en la práctica si el Congreso va a apoderarse de ese mandato que le dio la Corte. Y lo otro es, yo estoy haciendo una campaña con mucha emoción y con mucha pedagogía desde hace un rato. Venimos haciendo talleres que se llaman Construyendo País, y hemos presentado ahora un libro que se llama Indignación, que reúne las propuestas que hemos ido construyendo colaborativamente con la ciudadanía, y hoy lo que más deseo es hacer esa campaña con pedagogía. A mí me gusta siempre contrarrestar al demagogo con el pedagogo en la política. Y el pedagogo en la política tiene que tener propuestas financiables, visibles, construibles, que no llevan al país al populismo que promete pan para hoy y es hambre para mañana. Y moderación, porque es que en el Centro Democrático hay demasiada exaltación. No lo he oído decir hacer trizas, ni este maldito acuerdo, ni estos apelativos que le quitan peso al discurso de oposición. Yo creo que uno debe tener siempre firmeza en las convicciones y ser muy cuidadoso con el lenguaje, ser impecable con las palabras, porque uno es amo de lo que guarda y esclavo de lo que dice. Cuando uno utiliza términos en la política que son extremos, puede que lleven aplausos, pero inmediatamente son divisorios. Y yo creo que la política que Colombia necesita hoy es construir entendiendo y escuchando al prójimo. Por eso yo me siento muy contento, Gloria, de haber sido ya senador casi 3 años y haber sacado 4 leyes de la República desde la oposición, escuchando al gobierno, escuchando a los otros partidos y construir desde ahí. Esa es la política en la que yo creo, sin sacrificar la defensa firme de los principios, que es ser uno muy fuerte con sus argumentos
y ser muy respetuoso con las personas. ¿Pero va tomando la delantera? ¿Siente usted que hay un mayor reconocimiento? No solamente la mesura a la que hago referencia, sino que hay más enjundia, hay más trabajo para ganarse esa candidatura. A mí me motiva todos los días más trabajar y exigirme para tratar de hacerlo mejor. Y a mí muchas veces me dicen con las encuestas, que las encuestas siempre son la foto de un día y demás. A mí hay una carrera que me enseñó muchas cosas en la vida, que es el Gran Derby de Kentucky del año 2009. Había un caballo que se llamaba Mind That Bird. Y Mind That Bird, cuando arrancó la carrera, se quedó atrás. Pero tenía algo muy interesante. Tenía ritmo. Y iba viendo cómo en la medida que se iban acortando las distancias se quería más ritmo. Y Mind That Bird acabó ganando la carrera. Yo creo que uno tiene que hacer una campaña pensando en el ritmo y en la capacidad de ir convenciendo y persuadiendo y motivando a la ciudadanía. Yo por eso no me fijo tanto en las encuestas en este momento. Me fijo más es en la capacidad nuestra de tener una atracción, de estar en contacto con la ciudadanía y recibir de parte de la ciudadanía con afecto que el mensaje le está llegando. Oyó el mensaje al señor Luis Alfredo Ramos, que le sacó mucho más ventaja en la última encuesta, que sí es una foto, pero en este momento el exgobernador Luis Alfredo Ramos va como en 2 y usted va ahí en 4, pero ahí, con ritmo. Ritmo, tracción. Otra cosa que mostraba la encuesta que me parece importante, que la comentaba hace un rato con otro senador, es que tanto el Centro Democrático como los otros partidos que han venido trabajando por el acuerdo de paz quieren poner como punto central de la encuesta el acuerdo con las FARC. Y la gente no está preocupada por el acuerdo y la implementación del acuerdo con las FARC, sino el desempleo, la salud, la educación, el costo de vida, la pobreza, la delincuencia. Está como en 8º lugar. Hay que estar muy pendiente de eso porque de pronto los políticos van por un lado y resulta que la gente tiene otras angustias y otros agobios que no tienen que ver con este tire y afloje entre Uribe y Santos. No, si hacemos es que la yo paz creo, con la FARC, con el ELN y la gente por otro lado, senador. Es que yo creo una cosa, Gloria, yo por eso nunca he caído en la banalidad de decir es que estas elecciones sobre un tema u otro. Hay algunos que dicen es que estas son las elecciones sobre el proceso, otros sobre la corrupción. El país quiere es una visión integral que le permita con propuestas concretas decir qué vamos a hacer en salud, qué vamos a hacer en educación, qué vamos a hacer en lucha contra la corrupción, en innovación, en emprendimiento, en política agraria. Ese es el trabajo que nosotros hemos hecho. Yo fui a la convención del Centro Democrático y entregué mis 162 propuestas para la transformación de Colombia, que están desagregadas en todos los ejes temáticos. ¿Por qué? Porque es que la gente que está viviendo las situaciones del país diario está preocupado es cómo le van a atender mejor en un hospital, cómo no le van a robar el celular, cómo va a encontrar un empleo formal. Yo creo en eso y por eso yo prefiero hacer una campaña porque muchas veces me dicen, pero eso de esa visión de país, no, es que eso es lo que el país necesita. Y es la responsabilidad que como candidato quiero cumplirle al país, pase lo que pase en el veredicto de las urnas. Pero por eso entregamos un libro que se llama Indignación, donde está nuestro diagnóstico de los problemas económicos, sociales, institucionales y las propuestas, que es lo que yo he tratado de hacer desde el Congreso. Donde hago una crítica, tiene que haber una propuesta, porque el país está cansado de esas oposiciones hirsutas que nunca están pensando en las alternativas. Y eso es lo que yo espero hacer en el ejercicio de la política. La equivocación es esta polarización entre el santismo y el uribismo, que es hacerle juego a todo esto y entonces que sí, que no, y la gente con sus necesidades esperando a ver quién le habla de sus propias necesidades, y no que si Uribe dijo, que si Santos dijo, y el Centro Democrático, Gloria, me perdona, pero ahí va empujando esta polarización del país. Yo tengo una percepción frente a eso. Hay gente que dice, mire, es que la polarización es Santos y Uribe. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en no caer tampoco en esa simplificación de lo que ocurre en la sociedad colombiana. Como son los más conspicuos, pues es lo que más se ve. ¿Qué veo yo? La paz en Colombia nunca fue un tema de división electoral. Nunca. Y el presidente de la República supo convertir a la paz en un mecanismo para tratar de estigmatizar a unos y jalar a otros. Porque él llamó a unos amigos y a otros enemigos de la paz. Un error garrafal.
Y eso es lo que ha profundizado una división que no existe, porque todos los colombianos queremos la paz. La oportunidad que tuvo el presidente después del plebiscito de poder llamar a un gran acuerdo nacional y encontrarnos en los puntos donde podía haber acuerdo y mantener unas diferencias, se perdió. Se perdió por su tosudez, por quererle imponer a la sociedad una visión cuando la sociedad, una parte importante, se la ha rechazado. Entonces yo prefiero hoy decir con claridad, cuando a mí me dicen, ¿usted va a hacer trizas los acuerdos? Yo no, porque es que hay unos principios humanitarios que hay que preservar. Todo lo que sea para desmovilizar, desarmar y reinsertar a la base guerrillera sin reincidencia, garantizar la protección, inclusive la participación política. Pero yo en lo que me he plantado en defender unos criterios de Estado de Derecho es, no premiemos a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, exijamos que paguen sus deudas con la justicia, que participen después de haber pasado por la justicia y no construyamos impunidad favoreciendo al narcotráfico como un combustible que alimenta la violencia en Colombia. Escuchaba a algunos senadores que esto de la reforma política, producto precisamente del acuerdo con las FARC que presentó la misión electoral, que presentar esta reforma política ahora, en plena precampaña electoral, con ya el presidente con el sol a la espalda, no es una buena idea y hay muchos reparos. Ya Cambio Radical dijo que no le gustaban las listas cerradas, el otro que cómo van a limitar la reelección. ¿A usted qué le parece bueno y rescatable de la reforma política? ¿Y si cree que se puede aprobar algo en el próximo semestre? Yo le separo dos cosas. Una, los principios y otra, el procedimiento. Discutir una reforma política en ese mecanismo de horno microondas, sin capacidad deliberativa y sin que el Congreso pueda hacer la reforma que el Congreso quiera hacer, no la que quiera el presidente que el Congreso haga, eso me parece que diferencia una cosa de la otra. Ahora, entrando a la sustancia, yo defiendo las listas cerradas. Yo creo que es un mecanismo para acabar las microempresas electorales en el país. Yo creo que ayuda a dignificar y a fortalecer los partidos políticos. La pregunta es, ¿quién hace las listas? ¿Vamos a volver a los partidos del bolígrafo o los partidos van a tener mecanismos democráticos dentro de los partidos para que llegue gente competente a cumplir las labores legislativas? Dos, ¿nosotros estamos de acuerdo o no con limitar los periodos de las personas en el Congreso? Yo estoy de acuerdo. Yo he dicho 3 periodos, que pueden ser consecutivos o partidos, pero hay que limitarlo para que haya una renovación de la actividad política. No me convence mucho lo que quieren hacer con la Corte Electoral, que es algo que a mí además... Pero parece que ya no fue la Corte Electoral. Sí, pero lo querían hacer, Gloria. Entonces uno empieza a preguntarse, nosotros, ¿por qué en Colombia tenemos ese ímpetu siempre de iconoclastas, de querer destruir y volver a construir y de que todo lo nuevo sí iba a funcionar cuando lo que no se cumple son las leyes, que ese es el problema que tiene el país. Claro, entonces, en lo del voto electrónico yo creo que hay preocupaciones grandes, porque yo creo que voto 100% electrónico no es conveniente. Hay que buscar mecanismos electrónicos para agilizar el procesamiento de datos, pero tiene que haber mecanismos de control, no solamente de control, sino mecanismos análogos que permitan realmente monitorear si lo que se expresó en las urnas es realmente lo que se escrutó. Sí. Entonces, encontrar esos justos medios a mí me parece importante, pero me parece gravísimo haberlo hecho por un procedimiento que sustituye la Constitución, que no garantiza la deliberación, y que vamos a ver si el Congreso realmente tiene autonomía o será sometido a ser un lacayo de las presiones de las FARC al gobierno y después del gobierno al Congreso. Ya, la Corte quedó por fuera. Ya se me acaba el tiempo, pero también entra ahora este semestre la ley de tierras, que también tiene muchos reparos y muchas objeciones el Centro Democrático. ¿Me podría decir 3 o 4 puntos así pues rapidito, Gloria, para terminar el programa, que le gustan y que no le gustan? Colombia tiene un problema de tierras histórico. Pero es un problema primero porque la gran mayoría de la tierra en Colombia no tiene trazabilidad en la propiedad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos cometer el error del pasado de volver al minifundio como prurito y entregar pequeñas parcelas y creer que con eso estamos haciendo justicia social y permitiendo el desarrollo y la movilidad social. Error. Yo creo que hay que pensar en una forma donde se integre al pequeño productor con el desarrollo agroindustrial, para que lo que surja en el campo es verdadero progreso, empleos formales, capacidad productiva, inserción a las cadenas de valor. Entonces yo creo que en materia de tierra, número 1, hay que respetar la tenencia de buena fe y permitir su formalización. Segundo, yo creo que hay que mirar cuál va a ser una buena política para el manejo de los baldíos y cómo esos baldíos se pueden integrar a escalas productivas y a cadenas de valor. Pero lo más importante, llevar la inversión al campo. Porque si no llega inversión al campo, no va a haber empleos formales, y si no hay empleos formales, se perpetúa la trampa de la pobreza en el campo. Entonces, por eso yo creo
Llevar la política de tierra simplemente a convertirla es en un eje de ideologización de la política agraria gravísimo. Yo creo que hay que pensar en una política de tierras que responda realmente a esa integración del pequeño productor, la agroindustria, y ojo con esto, la inserción del sector agropecuario colombiano a las cadenas de valor para consumo interno y con miras al mercado de exportación. Se hizo unas buenas modificaciones, he visto que se sacaron muchos artículos que estaban sí, pero la quieren hacer por decreto, no. La quieren hacer por decreto. Una parte. Entonces, la otra va a entrar aquí a estudiar. Lo que me parece muy iluso es esperar que en lo que queda de tiempo se puedan aprobar tantas leyes importantes. Yo lo que no he logrado entender, Gloria, es por qué a los verdugos del campo se les ha dado el rol de ser los constructores de la política agropecuaria. Yo le pregunto una cosa, ¿usted cree que un violador como Garavito debería participar en la construcción de la política de pequeña infancia en Colombia? ¿Usted cree que David Murcia Guzmán debería ser el partícipe en la elaboración del estatuto financiero? ¿Por qué a los que han flagelado el campo y han llevado la desazón al campo les están dando el rol de hacer la política agropecuaria y no le dan esa participación de manera directa a quienes realmente han trabajado la tierra y tienen la vocación de hacer la tierra un lugar productivo en Colombia? Antes de irme, lo otro también es que el Congreso está lleno de latifundistas y los latifundistas haciendo reformas a las tierras es lo que también ha impedido que esto se pueda realizar. Gloria, yo no sé. Hay muchos intereses. Mire, yo no sé quiénes sean o no latifundistas, pero a mí me parece que lo que hay que empezar a cambiar en el chip es que el desarrollo agroindustrial de un país ya no es un tema de la extensión de la tierra, sino de la productividad. Sino la capacidad productiva de la tierra. Usted ve los países que hoy son más exitosos en política agropecuaria, las compañías que desarrollan la escala agroindustrial no son los dueños de la tierra. Ellos arriendan la tierra y se la pueden arrendar a grandes, a pequeños o a medianos tenientes de tierra. Ahí es donde tenemos que llegar. Porque es que aquí hemos tratado la satanización del que tiene tierra y también... Pero improductiva, no que tenga bastante tierra, sino que sea improductiva. Sí, pero entonces la pregunta es, ¿qué necesita para que la tierra sea productiva? Entonces, usted tiene la extensión, tiene el acceso a maquinaria, tiene el acompañamiento, tiene la exención tributaria, tiene la unión con las cadenas de valor. O sea, nosotros no podemos volver al debate de los años 60 de las reformas agrarias, donde era la persecución del latifundio, el prurito del minifundio, se entregaron los minifundios y después los vendieron a los mismos terratenientes porque no la hicieron productiva. Yo sueño un país donde realmente hay una producción agroindustrial y donde los pequeños productores y quienes tienen la capacidad productiva agroindustrial se encuentren exitosamente. Gracias, muchas gracias. A ustedes también. Los veo la próxima semana. Adiós. Deme la mano.